hace un programa relacionado con un hecho ya ocurrido y de características históricas. Formamos un grupo de trabajo dividido en dos partes, técnica y periodística. Los técnicos debían recurrir a un archivo de más de 2.500 fotografías en color y blanco y negro y elegir las más elocuentes. Tenían además que recuperar el material fílmico de aquel momento y adaptarlo al video. Del sistema Super 8 de hace 14 años al PAL actual. El equipo periodístico tenía que armar un rompecabezas de textos y notas. Pero la premisa es, para nosotros, no mostrar ni un solo cuerpo mutilado y no dar golpes bajos al dolor de la gente. Lo importante es narrar cronológicamente un hecho histórico y periodístico. Solo eso. A eso vamos entonces. El programa por haber sido el hecho periodístico después de la fundación de nuestra ciudad
tal vez más trascendente, para mostrar y demostrar a la juventud, a veces tan descreída, cómo podemos levantar a una ciudad que prácticamente había quedado en ruinas. Casi la mitad de San Justo había quedado deshecho. Para destacar y valorar también que hay gente que todavía cree en la gente, que hay gente solidaria, que nos ayuda y nos comprende ante el dolor por el cual habíamos pasado. Si bien fue una tragedia en la que nos queda el ejemplo de solidaridad humana, fue también una solidaridad que ayudó a curar heridas, que nos impulsó nuevas esperanzas y que hizo que todos pudiéramos reconstruir la ciudad y llegar a que sea un ejemplo de modernismo. ¿Cuál es el sentido que le damos al programa? Un sentido informativo cronológico. Tratamos de narrar un hecho que ocurrió, un hecho natural que azotó a nuestra comunidad y las implicancias de todo tipo que tuvo en nuestra población dicho fenómeno. Para lograr esto, recopilamos todo el material periodístico de la época para poder ofrecerles por primera vez en un sistema tecnológico de avanzada, como es el video, todo esto que ocurrió hace 14 años, cuando solo existían máquinas fotográficas y sistemas de filmación en Super 8. Todo ese material es el que le ofrecemos hoy en el video. Y usted se habrá preguntado, quizás, ¿cuál es el fin del programa? Porque esto tiene un neto, total y absoluto sentido periodístico. Porque no nos interesa hacer periodismo con el dolor ajeno, pero sí nos interesa, y mucho, de pronto, hacer periodismo de hechos sucedidos y cronológicos, tal cuales fueron, con la verdad, que a veces duele y es dura. ¿Y cuál es el fin entonces? Yo lo resumiría en una frase del Più Avanti de Almafuerte: no te des por vencido, ni aún vencido. Si te caes, si te golpean duro, podés levantarte. Y podés reconstruir. Y podés hacer cosas, aún desde las ruinas, como en el tornado. Ese es el fin. Hubo gente dolida, hubo gente golpeada, pero que se levantó y reconstruyó. Quisieron y pudieron. Creamos, querramos, ahora, y podamos, ahora como ayer. Ese es el sentido. Reconstruir aún desde las ruinas. No te des por vencido, ni aún vencido. Y así comienzan las pioneras filmaciones en Super 8. Observamos los camiones Unimog del ejército. En aquel momento teníamos un gobierno militar. Después vendrían las elecciones y el inicio o la apertura a la democracia. Y San Justo, nuestro San Justo querido, con las paredes caídas, con la realidad de lo que hasta ese momento era una apacible y próspera ciudad, y ahora acababa de soportar el mayor desastre de su historia por la devastadora acción de un tornado que quiso borrarla del mapa.
las imágenes, en este caso, de una de las concesionarias de una firma comercial, Tomatis Hermanos. El destrozo y el saldo de esa pasada de la tromba de 2000 metros de altura, de más de 200 metros de diámetros y con una velocidad superior a los 300 kilómetros. Los restos de las chapas, los restos de las maquinarias retorcidas, eso es la Ruta 11, prácticamente en la intersección de Boulevard Sáenz Peña. Las rastras, los rolos y lo que quedó de un Ford de la década del 40. Les decíamos, las maquinarias agrícolas, los rolos destrozados, las rastras que habían perdido toda forma, a igual que las cosechadoras. Los árboles quedaron con las copas voladas, un pedazo de tractor, lo que quedó de un tractor. Esto es lo que quedó en aquel momento de la cooperativa agrícola, ubicada en Ruta 11, entre Boulevard Pellegrini e Italia. Los hilos fueron movidos como ruleros, quizás, con una suave brisa. Las copas de los árboles voladas. Al fondo, el Hotel California. Y todo el desastre de una ciudad en ruinas. Se seguía trabajando, tratando de reconstruir, tratando de recuperar, tratando de lograr lo que después se logró, el milagro, la reconstrucción. Boulevard Roque Sáenz Peña, totalmente distinto, ¿no? Ahora.
Costó. Costó para la gente. Fíjense, un fotógrafo parado arriba del Hotel California, en lo que quedó en aquel momento, y una recorrida por la ruta, un paseo que nos muestra únicamente las plataformas de cemento adheridas al piso. Lo demás, todo era escombros, todo era desolación. Y a través de aquellas filmaciones de Super 8, lo que era la concesionaria Saberta, lo que era Isaura, lo que quedó cuando ya nos vamos acercando hacia el cruce ferroviario, detrás de la planta de silos, y sigue esta recorrida a través de una filmación en Super 8 rescatada para el video. Un parque, juegos de diversiones y eso que no era un juego, una imagen de escombros y automóviles por sobre los escombros, chatarra retorcida y todo el saldo, el lamentable saldo que dejó el tornado. Y el cartel lo dice, radioafición, un hobby ciencia al servicio de la humanidad. ¿Y por qué radioafición en este programa del tornado? Porque fueron los radioaficionados quienes nos comunicaron con el exterior, con el interior del país, cuando los aciagos días del tornado. Barreto, ¿cómo hace uno cuando está incomunicado con el resto del mundo para poder comunicarse? Bueno, vamos a comenzar esta pequeña nota diciendo de que el radioaficionado tiene toda la posibilidad de comunicarse, ya sea en forma local, zonal y con todo el resto del mundo a través de la radioafición, valiéndose de la buena voluntad, por supuesto, de otros radioaficionados que están diseminados en todos los lugares de la Tierra, porque no hay lugar en el universo donde no haya un radioaficionado funcionando, ¿no es cierto? ¿Cómo hicieron? Al servicio de la comunidad, por supuesto. ¿Cómo hicieron ustedes para comunicarse? ¿Cómo comienza el día 10 de enero del 73 cuando comienzan a trabajar? ¿Qué sucede? Bueno, el 10 de enero del 73 era un día, como todo el mundo lo sabe, de un calor espectacular. Nosotros estábamos en comunicación con otras estaciones, nos decían de que hacía calor en todas partes, de que la presión barométrica no era lo normal, tal es así que acá en el taller mío la presión había descendido a límites absolutamente inusuales, como por ejemplo 742, 743 de presión atmosférica, cosa que es muy anormal porque la presión aquí en esta zona es de 765. Entonces, claro, la gente que no está en el tema a lo mejor no presagiaba de lo que podía suceder al enfrentarse un frente frío que venía del sur y el calor espectacular con viento norte que hacía en ese momento acá. Alrededor de las 13:30, 13:40, se unieron los dos frentes de frío y calor, desgraciadamente sobre San Justo, y se produce
el efecto que todos conocemos como tornado, ¿no es cierto? Bueno, hasta allí fue prácticamente un cerrar y abrir de ojos. San Justo queda incomunicado al caerse, por efecto del viento y del tornado mismo, las líneas de alta tensión, que tienen su protección automática, es decir, que al contacto con la tierra cualquier cable se corta la corriente eléctrica y automáticamente San Justo queda absolutamente incomunicado. Porque se cayeron líneas de teléfono, aunque la central de teléfono tiene su alimentación propia, no podía mantener contacto porque se habían caído las líneas, los cables, ¿no es cierto? Entonces, y la línea de alta tensión, San Justo quedó sin tensión, sin alimentación, así que los medios estables de comunicaciones, como por ejemplo la Jefatura de Policía, que es el servicio más completo de comunicaciones que tenemos, quedó absolutamente parado el sistema. Entonces me avisan a mí, mandan a un oficial de policía a decirme de que trate de comunicarme con Santa Fe para pedir auxilio. Yo, lejos de saber el tamaño del desastre que había ocurrido. Llamo a Santa Fe con un equipo propio de luz de emergencia que yo tengo. Ponemos en la frecuencia de la red de emergencia argentina, lancé un llamado de auxilio y me atendió una estación de Santa Fe Capital precisamente. Le expliqué lo que pasaba, pero casi la gente no le daba mucha importancia porque las tormentas casi no hacen, o hacen desastre, pero no en la magnitud que ese día había ocurrido acá en San Justo. ¿Cómo se entera usted de la magnitud de lo que había sucedido? ¿Cómo se entera de que realmente un fenómeno de la naturaleza como un tornado había sucedido aquí en San Justo y qué hace a partir de ese momento? Bueno, nos llegaron acá datos de que era un desastre, realmente un desastre, y yo tengo un cuñado que vive en la zona afectada, y entonces mandé, o quisimos ir en una camioneta a ver qué es lo que ocurría, si le había ocurrido algo, y no pudimos llegar. Tal así que al retorno nos cargaron 2 heridos graves para traer a un sanatorio, los dejamos, y entonces yo ya me vine para acá, para mi casa, tratando de poner la radio en marcha, y ya llegó también mensaje de la policía para seguir pidiendo elementos de alumbrado, faroles, frazadas y sangre, que era lo más importante para los sanatorios, todos los dadores de sangre que hubiera. Y entonces ahí me di cuenta de la magnitud que podía haber sido o que tenía en ese momento la tormenta, ¿no? O el desastre, ¿no es cierto?, el tornado. Allí ustedes seguramente son invitados a trabajar por la policía, porque a colaborar con las radios que poseía la policía. ¿Cómo trabajan y cómo se comunican con el mundo? Bueno, efectivamente la policía nos pide la colaboración, nuestra colaboración es espontánea y salimos en radio pidiendo auxilio, nos atendió Santa Fe mandó ambulancias. Después, por otros medios ya se pudieron comunicar, acá mandaron equipos portátiles de emergencia de Defensa Civil, vino la base aérea Reconquista con equipos de comunicaciones, vinieron de Paraná también, pero las condiciones atmosféricas hacían de que era absolutamente imposible, porque estábamos en pleno verano y los estáticos eran imposibles de la comunicación. El único medio efectivo de comunicación era el nuestro, porque aparte de ser muchos los colaboradores, también tenemos la facultad de cambiar distintas bandas o formas de transmisión que de alguna manera nos comunicamos, ¿no es cierto? Allí trabajaron 36 horas ininterrumpidas comunicando a San Justo con el mundo. Sí, efectivamente, con la ayuda de otro radioaficionado, Alberto Rojas, que andaba de paseo justamente por las sierras de Córdoba, se enteró del desastre, se vino y se puso a mis órdenes, podríamos decir, para colaborar él con un equipo móvil que le instalamos en un auto, recorría la zona afectada y tomaba las prioridades máximas, ¿no es cierto?, es decir, remedios, medicamentos, estado de salud, pero ahí no terminó la cosa, 3 días estuvimos sin apagar el equipo. Después la tarea mayor fue cuando los familiares de los damnificados querían saber a dónde habían llevado los enfermos, porque todo con el afán de colaborar,
la gente que venía afuera, ambulancias de Esperanza, de Rafaela, de Santa Fe, de todos lados de la provincia y de provincias vecinas, venían, llevaban a un enfermo y se iban. Entonces no le daban tiempo a la gente que estaba a cargo de la organización de tomar nota, a dónde iban. Entonces después venían los familiares acá a querer averiguar a dónde habían ido sus familiares enfermos, en el estado que estaban. Entonces la tarea continuó durante 15 días o más, dentro de la comunicación aquí zonal y dentro de Argentina. Pero después vino el problema también de que acá en San Justo hay muchas familias que tienen familiares directos en otros países, como Italia, como en Chile, como en Costa Rica, por todos lados. Entonces, ya un poco más aliviado el trabajo de enfermos y de otra naturaleza, que ya los medios de comunicaciones establecidos en San Justo ya empezaron a funcionar. Entonces nosotros con Roja nos dedicamos a la comunicación exterior, es decir, tratar de llevar el mensaje a las familias, de muchas familias acá en San Justo que viven afuera, en España, por ejemplo, y también como era época de turismo, había mucha gente de San Justo que estaba afuera, estaba de turismo en Brasil, en Uruguay y en otras partes. Entonces, por medio de la radio fuimos llevando tranquilidad y algunas veces tendríamos que decirle la verdad, habían sufrido algunos pérdidas de familiares, heridos, y teníamos que decir la verdad. Pero por lo menos la misión del radioaficionado la cumplimos dentro de lo que nos fue posible y dentro de la técnica que existía en ese momento, ¿no es cierto? Porque eran todos equipos armados así a mano, en casa, y la eficiencia a veces hacía un poco difícil la comunicación, pero felizmente salió todo bien, ¿no es cierto? Barreto, para finalizar esta nota, yo le agradezco su participación en este programa especial del Tornado y le pediría algún recuerdo, algo que le haya quedado a través de la recopilación que puede hacer así de memoria con respecto a algún detalle que le haya llamado la atención en relación a ese nefasto día para la comunidad de San Justo. La misión nuestra de Radio Aficionado ya la sabemos y todo el mundo sabe de que es espontánea, que nunca vamos a estar de un beneficio material ni nada por el estilo, pero sí lo que me puedo acordar y lo que voy a recordar siempre ha sido la espontánea colaboración de todo el mundo. Acá todo el mundo quería colaborar, todo el mundo trataba de comunicarse con nosotros pidiendo qué hacía falta. Tal es así que organizamos el aterrizaje de un avión Hércules, que no pudo ser porque la ruta 11 era demasiado angosta, vinieron los técnicos y desde la ruta nos comunicamos con la base aérea y no pudo aterrizar el avión acá, pero automáticamente se presentaron camioneros para ir a buscar lo que traía el avión a Sauce Viejo, la carga, y eso no me voy a olvidar nunca de la colaboración de toda la gente, ¿no es cierto?, que de una u otra manera quería hacer llegar su colaboración a los damnificados de San Justo. Para finalizar y agradeciéndole, ¿qué le parece la idea de hacer un programa relacionado con el Tornado? Bueno, yo estimo de que si bien estas cosas tendríamos que tratar de olvidarnos, de no recordarlas, pero por otro lado me pongo muy contento de que ustedes, el Canal 2, Videovisión de San Justo, se haya acordado de un tema que a lo mejor muchos chicos, muchos jóvenes ya o no lo vieron, no lo conocieron, o por lo menos que sirva de una idea para el futuro de que la comunidad tiene que estar unida, de ser útil a los demás. Y aprovechando la circunstancia, Junior, quiero mencionar a toda la ciudadanía de San Justo de que ya está formado el Centro de Radio Aficionado de San Justo, filial del Radio Club Santa Fe, y la municipalidad, el gobierno municipal actual y gente colaboradora se ha puesto ya a nuestra disposición para que San Justo tenga el Centro de Radio Aficionado, y entonces ya va a ser más fácil la cosa entre todos, ¿no es cierto? Perfecto. Ustedes lo escucharon. A lo mejor para mucha gente esto lleva a un recuerdo que trató de sepultar en la memoria. Para nosotros
teníamos el sentido periodístico, el hecho de la narración cronológica de lo sucedido por un fenómeno natural y quizá, como lo decíamos en la presentación del programa, el hecho periodístico más saliente de San Justo después de su fundación. San Justo, así tristemente quizá, fue conocida en todo el mundo. Seguimos en el programa del Tornado. El sector que da al Boulevard Pellegrini, 9 de julio, Boulevard Roque Sáenz Peña. Fíjense una chapa arrollada a la punta de un árbol como una bufanda, como un mástil con una bandera. Lo que quedó de un auto, lo que quedó de un Ford Falcon. Y todo era desolación a través de estas imágenes en blanco y negro. Las imágenes que nos dejaban las fotos, esta vista tomada desde el Hotel California hacia el sur. Fíjense, en 4 manzanas no quedaba prácticamente nada. Un hombre que parece resignarse o empieza a pensar en la reconstrucción. Un tractor retorcido. Fíjense la fuerza, la increíble fuerza de un fenómeno natural que retuerce el hierro y deja hecho chatarra tractores, camiones, acoplados, casas y esperanzas e ilusiones, lo que quedó de la cooperativa agrícola a través de los hilos que eran levantados, arrancados de raíz y depositados en otro lugar. Los motores que eran arrancados de cualquier tipo de vehículo y eran tirados, arrojados, algunos allí nomás a 5, 10 metros, otros a 50 y hasta casi 100 y 500 metros. Una foto tomada desde un silo caído, desde el interior de un silo caído hacia el exterior, con lo que daba la planta de silos de la cooperativa y lo que había quedado allí. Más escombros. Y ahora, las fotos en color. Allí donde señala la persona que está en esa foto, había quedado un auto. Ese es el frente del Hotel California. Un auto que había llegado hasta el primer piso
y se había incrustado allí. En la concesionaria Saberta, un automóvil Chevy que queda atrapado y una mujer que parece señalar, allí era mi casa.